Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Estamos ya listos para nuestro programa de hoy. Hoy tenemos como invitado a Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación, para hablar sobre un tema bastante interesante. Si hacemos un poquito, unas búsquedas en internet, vemos que en este país, en estos momentos, todo se culpa a Mel Zelaya. Mire, Romeo Vázquez Velázquez y su familia culpan a Mel de su persecución política. Vemos que también Salvador Nasralla culpa a Mel de las malas decisiones del gobierno. Si seguimos viendo en las otras declaraciones, Pepe Lobo acusa a Mel de impedir las elecciones generales. Esto pues parte de todas las declaraciones que hemos recopilado en los últimos años. Roberto Micheletti culpa a Mel de huir del país por persecución política, ya que dice de que tenían listo un requerimiento fiscal que después del de Romeo iba él, y él tuvo que salir del país. Esto es parte de lo que vemos y lo que decimos. Diputados de Libertad y Refundación culparon a Mel de imponer a Rixi Moncada como candidata del Partido Libertad y Refundación. Muchos de ellos que no salieron en la contienda política, y existe ese tipo de malestar. Beatriz Valle, justamente la semana pasada, acusó a Mel Zelaya de imponer a Nelson Ávila en el PIN. Justamente porque todos sabemos que su hermano, Guillermo Valle, era el que iba de candidato presidencial por el partido PIN. Ella pues declaraciones y también en posteos dijo de que Mel pues estaba boicoteando la parte de Libertad y Refundación del PINU, porque había ya una negociación en el sentido de que el PINU se uniría a Salvador Nasralla. Aquí la jugada estratégica la hizo la actual designada Doris Gutiérrez, que tengo entendido hizo bastante presión, hizo varias asambleas, y hay que decirlo también, fue sorpresiva el nombramiento justamente de Nelson Ávila como candidato del PIN. Nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba. Ya está aquí con nosotros Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación, para conversar de este tema. Porque yo creo que eso, como decir, son temas que los escuchamos. Todo el mundo culpa a Mel. Sí. ¿Tiene Mel la capacidad? Tendría que ser un maquiavélico, tendría que tener no solamente el perro amarillo a la parda, acá tendría que tener toda una estructura para esto. Gracias, Gilberto, por estar aquí con nosotros. Buenos días. Hasta te reíste, ¿verdad? Sí. ¿Ah? No, pero yo solamente saco declaraciones, porque sí, todas estas personas, cada una de estas personas, han dicho que Mel es el culpable. De cierta manera, sí, ¿verdad? El presidente Zelaya es sin duda el gran estratega de la oposición hondureña. Yo de lo que fue la oposición hondureña, ¿no? Al régimen, y ahora es gobierno. El gobierno, sí. Pero cuando me refiero a oposición es que fue el gran estratega de todos los sectores que estaban opuestos primero a Juan Orlando, ¿no? Y ahora más específicamente a los sectores oligárquicos que controlan el país. Pero uno de los principios de propaganda de Goebbels, ¿verdad? El propagandista de Hitler, decía, concentrar todos los males de la oposición y todas en una persona, ¿verdad? Porque eso le daba al pueblo, a las masas, ¿verdad? Una idea de enemigo. Pero yo creo que esa idea de enemigo del presidente Zelaya es imposible, porque el pueblo ha visto cómo desde su gobierno se identificó con las causas populares, sufrió la agresión de la oligarquía, vivió todo el proceso también de exilio, de represión, los fraudes electorales, siempre a la cabeza, siempre al frente. Y no es como... Yo siento que esa idea de villano que han querido proyectar del presidente Zelaya, pues no ha calado. Además, ¿quién le insulta? ¿Romeo Vázquez Velázquez? ¿No es villano para ti? No, absolutamente, pero absolutamente. Es que no es una persona de malas intenciones. Y todos los que hemos trabajado cerca de él, yo nunca he visto que el presidente Zelaya diga hay que fregar a este o hay que montarle un cerco a aquel. Siempre es como muy positiva su ¿cómo se llama? Su participación, sus indicaciones, sus orientaciones siempre son a organizar, a hacer conciencia, nunca a atacar o a denigrar a alguien o a destruir a un enemigo.
Lo que pasa es que hay posiciones confrontadas, ¿verdad? Donde los principios nos obligan a nosotros a mantener posiciones, ¿verdad? Con respecto a al carácter del Estado, por ejemplo, ¿verdad? Un Estado que es de naturaleza conservadora, que es un Estado que viene de ser todo el molde del modelo neoliberal, irlo desmontando, irlo reconfigurando en un Estado, primero en un Estado nacional y luego en un Estado de carácter socialista, que eso viene con mucho más tiempo, pues evidentemente eso hace que enfrentemos posiciones de poder y que hay una campaña permanente en contra de nosotros y principalmente en contra del presidente Zelaya. Sí. ¿Realmente todo este grupo que trabaja con Mel maneja tantas cosas? Pues yo llevo trabajando con el presidente Zelaya, vamos a decir que después del golpe de Estado, 15, 16 años. Yo sé que lo conoces mucho más tiempo atrás, sí, pero sí te puedo decir que no acabo nunca de conocer los equipos de trabajo del presidente Zelaya. Nunca los acabo de conocer. O sea, así como son, es que somos centenares de equipos, por decirte algo. O sea, de repente llega alguien del paraíso y es una gente que además tiene 30 años de trabajar con él y tienen 10.000 anécdotas desde la campaña electoral, desde los 80 y luego con el golpe de Estado. Y con ¿Me la atiende a toda esta gente? A todas las personas hasta altísimas horas de la noche, ¿verdad? Ahí... No, de hecho él es noctámbulo. Sí, él es noctámbulo. Bueno, es que trabaja todo el día, la verdad, porque así como yo lo despido a la 1:30 de la noche, digamos que nos vemos un día de trabajo en presidencial, a las 7 de la mañana me está cayendo un mensajito, ¿verdad? O sea que podrá ser muy noctámbulo, pero dormir no duerme, creo yo, dormir unas 3, 4 horas el presidente, pero siempre está trabajando y siempre, como te digo, con equipos de trabajo, con centenares de equipos de trabajo. Entonces, es decir, que hay una centralidad en él, por supuesto, es el coordinador general, el coordinador nacional del partido, y tiene una visión internacional importante también que es de destacar, pero o sea, en Libre hay centenares de coordinaciones, de dirigentes, de personajes. O sea, que maneja una agenda nacional y una agenda internacional simultáneamente. Simultáneamente. Y lo puedes ver ahí cuando estás reunido con él, porque en cuanto termina de resolver un tema, digamos, que se ha sido asignado por la presidenta Xiomara, empiezas a resolver otro también que tenga que ver con temas nacionales o internacionales. Es de los asesores que yo he visto que trabaja de manera pues permanente, pues, sin cansancio. Hemos escuchado esta frase de que prácticamente el gobierno es manejado por Mel y por Rixi, y tratan de minimizar la imagen de la presidenta. Sí, no es cierto. Yo te digo que o sea, la principal figura de presidencial sin duda es la presidenta Xiomara. Todo lo que los demás asesores hacemos, incluido el presidente Zelaya, son trabajos que ella asigna y que ella define dentro de su agenda. Así que de ninguna forma es quien dirige o quien orienta el gobierno, eso no. El partido, por supuesto que sí. Asuntos menores de algunos temas políticos, ¿verdad?, que llegan a presidencial, porque ahí también los atiende él. Y por supuesto asesora las grandes decisiones de la presidenta Xiomara, porque tiene mucha experiencia política. Y no siempre, como ya se ha dicho más de una vez, ¿verdad?, la presidenta opta por la sugerencia del presidente Zelaya. Muchas veces toma una decisión contraria, pues, y lo dice abiertamente, y eso hemos sido testigos varios, pues, en varias ocasiones. No es siempre, no es frecuente, pero sí ha ocurrido. Sí. Hay algo que sí preocupa, es el hecho de que la presidenta Xiomara se ha alejado un poco de la parte mediática. Más bien yo la siento más cerca ahora, fíjate. Pienso que el primer año... No, es que el hecho de andar en inauguraciones... Bueno, pero habla más. Antes se ceñía bastante, porque ella era tímida para el tema de los medios de comunicación, eso hay que decirlo. A la presidenta no le gustaban los medios. Decía el presidente Zelaya, hay dos tipos de políticos, decía. Unos que pagan por salir en los medios, como yo, dice, y otros que pagan por no salir, como Xiomara. O sea, a Xiomara no le gustaba para nada el tema de los medios de comunicación, pero usted es la presidenta ahora. Usted la vina cada vez que termina una inauguración, se suelta a hablar de toda su experiencia de gestión, de todo lo que está haciendo la oposición, hacer observaciones críticas de lo que hace la oposición, de todas las propuestas de gobierno que vienen. Es decir, tenemos una presidenta que señala con mucha facilidad ahora y con una oratoria muy buena también, ¿verdad?, los escollos que está enfrentando como gobierno y los desafíos que tiene nuestro país. Sí, vemos que ya está justamente la parte política, y sorprendió, hay que decirlo, sí, el resurgimiento de Dori Gutiérrez en el partido PIN, por el hecho de que todo el mundo pensaba de que iban a salir siempre con alguien de su partido. Era línea de su partido, estaba Olvan Valladares, estaba sí, Guillermo Valle, sí, tengo entendido que eran los precandidatos.
Doris, hay que decirlo, en una jugada política, pues se los quebró, como decimos popularmente. Y apareció con Nelson Ávila. Pero, o sea, en el momento fue a medianoche esta misa negra, podemos decir, al interior del partido Pino. Sabemos que el partido Pino pues hizo su alianza con la alianza de oposición junto con el partido Salvador de Honduras para las elecciones del 2021. Pero Dori Gutiérrez aparece con Nelson Ávila, o sea, que todo mundo conoce y que sabe pues que él es una persona con bastante capacidad, pero sí él sale del partido Libertad y Refundación. Beatriz Valle dice de que fue una estrategia de Mel, utilizando a Dori Gutiérrez, para evitar una alianza nuevamente del Pino, esta vez con Salvador Narrala. Sí, yo sinceramente no creo que haya ese nivel de injerencia de parte de nuestro partido. Lo que sí estoy viendo es que ya se ha vuelto popular que dirigentes nuestros vayan a otros partidos a ser candidatos a la presidencia. Lo que te habla del tamaño de los otros partidos, es decir, mientras en nuestro partido son dirigentes intermedios con alguna trayectoria y reconocimiento, en otros partidos son la cabeza, pues, ¿verdad? Son las personas que más pueden destacarse, como es el caso de Jorge Calix y Salvador, ¿verdad? Que salen de una alianza con nosotros y Calix específicamente de nuestro propio partido a encabezar planillas del Partido Liberal, un partido histórico que no tiene candidato y bueno, con terribles resultados. La verdad es que si nosotros como oficialismo hubiéramos decidido las planillas de la oposición, las hubiéramos decidido tal cual están ahora en este momento, porque es como haber escogido los peores dirigentes y enemigos, ¿verdad?, que tiene la oposición y pues con una candidata de lujo como tenemos nosotros, que es Rixi Moncada. ¿Por qué se hablan de Rixi Moncada como una candidata de lujo? Por la capacidad extraordinaria de trabajo que tiene. Pero capacidad tiene Nelson Ávila también. No, definitivamente no. No, ni comparar una cosa con otra. O sea, sí, estás poniendo dos cosas que no se parecen en nada. ¿La idolatran mucho ustedes a Rixi? No, para nada. Yo siento que la idolatran. No, absolutamente. De hecho, yo no tengo una relación de idolatría con nadie dentro de mi partido. Pero sí a Mel sí. No, te digo ni con Mel. Si con Mel tenemos, bueno, diferencias, ¿verdad? Sí, nosotros expresamos diferencias ideológicas y políticas desde el día en que nos conocemos. Mi admiración es clara, ¿verdad? Yo tengo una gran admiración por él, pero nunca idolatría. Y en el caso de Nelson, pues podrá ser un gran académico, una persona que se pone frente a ti y te hace una gran exposición, pero no es lo mismo, ¿verdad? En el caso de Rixi, que siempre está buscando ir más allá, ¿verdad? O sea, que se hace una caracterización de la situación y va más allá. Y su capacidad propositiva política y de trabajo es 10 veces superior, ¿verdad?, a la de cualquier otro candidato de otro partido, no digamos Nelson Ávila, ¿sí? Pero no tiene esa capacidad Nelson jamás de concitar esa confianza, ni de dirigir una institución, ni bueno. Pero Rixi su carrera ha sido en la administración pública siempre. Sí, y muy buena y muy destacada, por cierto, ¿verdad? Recordar que solo 2 administradores del ENE, por ejemplo, que creo que es Yacamán, que fue uno, y ella han entregado la ENE con superávit, ¿verdad? Lo cual te indica, ¿verdad?, su nivel de honestidad, de compromiso. Y en el caso de Rixi fue en un momento difícil de contradicción con los térmicos y todo, y aún así entregó más de 600 millones de lempiras de superávit en el año 2007-2008. Sí. Ya incluso ya están trascendiendo justamente los que van de candidatos por los partidos que no participaron en las elecciones primarias, los que van de candidatos presidenciales. Se ha mencionado a Aníbal Calix por el partido Salvador de Honduras. Aquí los tenemos. Sí. Chano Rivera Callejas va de candidato por la Democracia Cristiana. Sassán Funes por el partido Alianza Patriótica Hondureña, que es el partido de Romeo Vázquez. Nelson Ávila por el partido de Innovación y Unidad Pino. Bueno, obviamente ya va Rixi Moncada por el Partido Libre, Salvador Narrala por el Partido Liberal, Narri Afura por el Partido Nacional. Hasta este momento, estos son los candidatos. En el caso de los 4 primeros, tienen hoy, ahí lo vamos viendo, Aníbal Calix, que lo hemos conocido, él es abogado, una persona bastante beligerante de San Pedro Sula. Él él fue diputado por el movimiento de Salvador Narrala, no sé cuándo el PAC o PCH. Él pues ahora sería el candidato presidencial justamente del Partido Salvador de Honduras. De derecha.
¿Ah? Él es de derecha, sí. Ajá. Chano Rivera Callejas va de candidato presidencial por la Democracia Cristiana. Chano, pues, sabemos que perteneció mucho tiempo, su familia tradicionalmente es del Partido Nacional, pero ahora parece que va de candidato presidencial por la Democracia Cristiana. De ultraderecha. Y además de ultraderecha, la propuesta de él es que nos volvamos un Estado libre asociado a Estados Unidos, o sea, antinacional, de la ultraderecha antinacional. Contrario a lo de ustedes. Absolutamente. Porque hay gente que aplaude eso, porque hay que Sí. decir, Hay gringueros en Honduras, sí, claro que sí. El otro es Sassán Funes, es del partido Alianza Patriótica Hondureña. Él es la persona que va por este partido, justamente del el general Romeo Vázquez Velázquez, quien se encuentra en la clandestinidad porque tiene una orden de captura. También va Nelson Ávila, que ya fue electo desde la semana anterior por el partido Innovación y Unidad Pino Socialdemócrata. Él pertenecía al partido Libre. Como nunca se le permitió, nunca contó con la bendición de los Zelaya, él prefirió salirse. Sin embargo, Beatriz Valle lo acusa de que él, pues, es un movimiento estratégico de Manuel Zelaya Rosales. De las elecciones va Rixi Moncada por el Partido Libertad y Refundación. Esos son los que ya entran, ya los que salieron electos en las elecciones primarias del 9 de marzo. Rixi Moncada del Partido Libre, va Salvador Nasralla del Partido Liberal de Honduras y también va Nasri Tito Afura por el Partido Nacional. Esto es parte de lo que veremos. Tienen hoy hasta las 12 de la noche para inscribir las planillas. Y ese es un trabajo que van a hacer en el Infop y me imagino que hay alguna calendarización. Pero es interesante ver cómo ya se está armando esto. No, pues lo más importante es ver que no hay candidatos en la oposición. No hay. O sea, para ti ninguno del resto son candidatos. Ni licuados hacen una oposición así. Pero ustedes como Libre tampoco sacaron aquella gran cantidad de votos. No, yo no te digo que estemos holgados y que electoralmente sea fácil ganar, no, eso no. Sino que desde el punto de vista de la calidad de los candidatos, o sea, yo no te puedo decir que admiro a ninguno de los candidatos de la oposición. Ninguno me parece con unas capacidades como para concitar el voto, por ejemplo, independiente. Nasri Afura no tiene voto independiente. ¿Tú crees que Rixi sí podría capturar el Libre tiene mucho voto independiente y Rixi como mujer también tiene mucho voto independiente, por supuesto. Sobre todo los hondureños más sensatos, de los que no andan buscando el sonsonete y la cancioncita bonita y la visión perfecta esta cromada que te ponen los partidos tradicionales de su propuesta, pero que es vacía de contenido y que no tiene ninguna historia que lo sustente o que lo respalde. Ese tipo de criterio del voto nosotros sí lo hemos desarrollado en 15 años. Sí hay un voto crítico en Honduras. Yo creo que lo se demostró en las elecciones pasadas, cuando salió la gente masivamente a votar en contra de Juan Orlando. Es cierto, hay un componente de eso, pero también es el mismo componente de esas movilizaciones masivas populares que se dieron a lo largo de 13 años en contra del modelo, en contra del sistema, en contra de la forma que hemos llevado la política en nuestro país. Y ese sentimiento lo conserva, por supuesto, un sector importante de la población y lo ha cultivado otro, ¿verdad?, que tiende a analizar mucho más las propuestas y la trayectoria de los políticos que están ahora mismo postulándose, pues, para las elecciones. Entonces, tenemos un voto diferente, tenemos una coyuntura diferente y me parece que tenemos muy malos opositores como candidatos en esta oportunidad. ¿No creen ustedes que salga un voto masivo como el 2021 para dar votos de castigo? No. De castigo no, porque no ha sido un gobierno. O sea, una cosa es la campaña brutal de los medios, ¿verdad? O los errores que se hayan podido cometer de gobierno. Otra cosa es tener montado al narcotráfico con el crimen organizado, la banca nacional trabajando de la misma mano, ¿verdad? Con todo eso, porque es parte del AMPA, ¿verdad? La banca nacional, el sistema financiero hondureño, es parte del AMPA que ha saqueado este país. Son los principales beneficiados de todo el saqueo de Honduras. Entonces son los que están pagando todos los días esa campaña contra Libre desde el día 1. Que financiaron la división, que intentaron, ¿verdad?, comprar a Calix, o compraron a Calix para que dividiera el Congreso Nacional. O sea, nosotros no podemos olvidar todos esos elementos sobre los cuales se ha venido construyendo un gobierno, ¿verdad?, con fuertes resistencias, ¿verdad?, de la trama de esta oligárquica. Pero hay que decirlo también, Calix fue una de las personas de confianza de Mel.
Sí, no, un traidor. Pues sí, las traiciones vienen de la que tenés a la par, ¿verdad? No vienen del que tenés enfrente. Si el del frente ya se sabe que te va a atacar, pues es tu enemigo. En el caso de Calix trabajaba a la par, ¿verdad? Supuestamente con una convicción. Lloraba en live, ¿verdad? Lloraba en vivo, declarando su ¿cómo se llama? Su lealtad a la presidenta Xiomara, su agradecimiento a Libre, al presidente Zelaya, por todo lo que habíamos logrado. ¿Te acordás? Aquel montón de lágrimas de cocodrilo. O sea, es un farsante, ¿verdad? Y un farsante además que, mira que el filtro liberal lo barrió, ¿verdad? Lo dejó, pero en una humillación totalmente electoral. Porque es lo que yo te digo, mira que todavía, incluso dentro de otros partidos, el criterio crítico político ha aumentado, pues, y rechazan todo lo que es falso. Esos no son dirigentes políticos, esos no representan ninguna causa, esos no tienen ninguna convicción, y lo demostraron desde el día 1 que llegaron a Libre o que llegaron a Resistencia. Desde el día 1 andaban pidiendo privilegios. Yo me acuerdo de Beatriz Valle llorando una vez porque no la habían electo como director, algo de un cargo del Frente Nacional, no me acuerdo, llorando que mi trayectoria, que no sé qué. Así que la gente, ni peor, a la gente popular no le gustan las fresas, ¿verdad? Y yo me acuerdo el rechazo que tenían por todo ese sector liberal. ¿Es que fresa, venía... Beatriz? Uy, por favor. Le pregunto. La definición de la fresa ochentera, ¿verdad? De Tegucigalpa. Pero bueno, más allá de los gustos y las características del tema, de su inconsistencia política, pues, ¿verdad? Cómo aparece con un discurso hoy, después aparece con un discurso mañana, y luego apoyando la traición y la división dentro de Libre. ¿Vos crees que la gente no lo percibe, no lo siente? Claro, le cala. Si la política también es un sentimiento y es una pasión, y el pueblo también lo disfruta como una pasión. Claro que tiene una gran cantidad de elementos racionales, por supuesto, pero también se disfruta como una pasión, y ese tipo de cosas, el pueblo se le sale del corazón a un dirigente como eso. Sí. Ahora bien, sabemos que, bueno, hay un proceso, también sabemos de que en estos momentos, y yo me baso no en especulación, en datos reales de las elecciones primarias, porque yo creo que tampoco podemos especular. 3 fuerzas equiparadas, ¿no? No equiparadas. La mayor votación la tuvo el Partido Nacional. La segunda votación la tuvo el Partido Libertad y Refundación, y la tercera el Partido Liberal. Sí, pero ¿por qué equiparadas? Pero independientemente, o sea, en estos momentos, y según resultados oficiales, el Partido Nacional es el que tiene mayor votación. Es el que más votos descendió, pues, porque descendió casi 350,000 votos de la última elección, por un lado. O sea, no solo... Pero después de todo lo que sucedió dentro del Partido Nacional, nadie se imaginaba que iba a tener... No, de acuerdo. Tanto, o sea... Bueno, el presidente Zelaya siempre fue muy específico, que sacaban 900,000, no llegaron a los 900,000, por ejemplo. Pero sí, no, en ese sentido, sí yo tengo mala métrica electoral. Yo solamente en base a los resultados, Sí, pero te digo que yo no puedo proyectar porque yo no conozco todas las tendencias, digamos, históricas. Y yo me acuerdo que el presidente dijo, nosotros vamos a sacar 800,000 votos. El Partido Nacional va a sacar 900,000, o sea, lo decía con antelación. El Partido Liberal era incierto, ¿no? Y efectivamente sacó poco, y los acontecimientos posteriores a las internas y la dificultad que tuvieron para aliarse, porque finalmente no hubo unidad ahí, ¿verdad? Hubo una ruptura. O sea, para ti no hay unidad ahorita. Más, fíjate que fuera de cámaras, no sé si esto es una imprudencia, pero fuera de cámaras le dije el otro día a Renato, pero ahí se unieron. No, eso no lo une nadie, me dice. O sea, como revelándome que la división era, pero tremendamente más profunda. Pero Renato es más simpatizante de Libre que... Renato todo lo mira en función de no afectar a Rixi. Y eso hay que decirlo. Es el activista número 1 que tiene. Si lo ves así, pues qué bien, porque no sabía yo que estaba con nosotros. Menos mal. No, pero si Renato ya no es confiable. Pues Renato, mira lo que hizo 2017. No, yo te digo. Para mí no es una persona yo no te referencia. No te lo estaba ponderando como dirigente ni nada, sino te lo estaba ponderando como liberal, que él internamente conoce mejor el Partido Liberal, pues, y sabe que la alianza, pues no se... Pero el voto liberal es un voto fluctuante, que fue un voto que impulsó, y hay que decirlo, hay un grupo dentro del Partido Liberal, y lo confirmábamos con don Alan Ramos, que es vicepresidente, una persona liberal de pieza, de verdadcita, como dicen, porque el problema es que aquí hay muchos liberales que dicen que son liberales, pero no son liberales, ¿verdad? Él nos decía, yo estimo que son entre 500,600,000 personas liberales que están resentidos con el partido, que se han formado esa masa flotante de independientes ahora, y que fueron los que le dieron ese gran gane a Xiomara Castro, porque ese no se dice, pero ese voto liberal fue el que le dio esa gran ventaja a la alianza de oposición
para sacar a Juan Orlando Hernández. Y ese voto es lo que ellos están tratando de recuperar. Pero no lo logran con Salvador. O sea, que el otro tema es que Salvador más bien está repeliendo los votos independientes por su conducta, por su comportamiento. O sea, que el Partido Nacional ya se sabe que tiene poco voto independiente. Prácticamente lo que tiene es voto militante. ¿Por qué ustedes minimizan a Salvador o le tienen miedo? Eso lo vamos a ver después de pausa. Dale. Después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos este diálogo con Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación. Y justamente estamos analizando por qué todos culpan a Mel de lo que ocurre en el país. Mire, si hay una protesta, dicen, me los mandó. Aquellos, ¿cómo se llama? El ministro huelga. Melvin Ceballos. Melvin Ceballos, nos dicen aquí. Dicen que ese hombre no le hace caso a Mel. Incluso hay quienes lo llaman el rey del caos. Y mire, y yo lo hago, o sea, ¿verdad o no? La gente comenta y hace muchas cosas. Sí estamos conscientes de la gran capacidad política de Mel Zelaya. Y yo sí hago este comentario. Mel no fue a la universidad y todos lo sabemos. ¿Qué tal este hombre con un doctorado o con una maestría? Uf. O sea, pero son políticos natos y un hombre con mucha experiencia. Con mucha experiencia, él se formó dentro del Partido Liberal, fue a ser presidente por el Partido Liberal. Y el Partido Liberal, yo les digo, en estos momentos es la fruta más apetecida. Los liberales, por ese grupo independiente que no depende económicamente de los chamberos que están los liberales chamberos que están en el gobierno, sino que son gente que después de tanto tiempo, 15, 20 años, porque las fisuras internas dentro de los partidos son grandes y duran una eternidad. Sí. Una eternidad. Yo les voy a decir algo. Ahorita, por ejemplo, las fracciones en contra del M28 en Libre van a durar eternamente, lo que pasó. Porque muchos no están conformes. Y esos son los riesgos de las elecciones primarias. Esos son los riesgos reales de las elecciones primarias. Esas fisuras internas dañan mucho. Aquí nos decía nuestro invitado que para él Rixi Moncada no tiene competencia. Que la oposición, todo el listado que le presentamos nosotros, No hay nadie que compete. dice, según nuestro invitado. Todos hombres, por cierto. Fíjate que son todos hombres contra una mujer. Pero eso siempre ha sido. Xiomara fue igual. Xiomara fue todos hombres contra una mujer. Sí, también. O sea, son circunstanciales todo eso. Vamos a esperar los otros partidos, porque no sé también si inscribieron a los demás partidos. Aquí nos decía Nelson Ávila que el Partido Mirante no fue inscrito, no tenía ninguna resolución. Habían varios partidos que no se les dio respuesta. Pero bueno, hay que esperar realmente que sea así. Ojalá aparezca otra mujer. Sería genial por una equidad en el partido. Salvador Narrala ha recibido, sabemos que él es muy controversial, muy controversial. Pero ¿por qué Libertad y Refundación todos los días le enfila en contra de Salvador Narrala? ¿Le tienen miedo? Porque no se ataca a un débil, se ataca al fuerte, ¿o no? Me parece que hay que evidenciar el nivel de inestabilidad y de riesgo que hay con Salvador. Eso sí ha sido una tarea del partido, en el sentido de mostrar todas aquellas veces que Salvador ha tenido una posición ambigua. Si bien ahora le están apostando a este estilo Milei, ¿verdad? De quien sea más disruptivo, más irrespetuoso con los políticos, puede concitar más el voto independiente, porque el independiente dice los políticos, ¿verdad? Y nos meten a todos en un solo saco. Y entonces viene alguien que dice, es que todos los políticos son una basura. Entonces él dice, sí, yo estoy con ese porque ese ataca a todos los políticos. Pero ese quien ataca, que es como en el caso de Milei, en Argentina, bueno, llegó a ser un absoluto desastre al gobierno, a endeudar más el país, a elevar los niveles de pobreza y de miseria en Argentina. Aquí en Honduras todavía le aplaudía mucho
José Luis Moncada, ¿verdad? Porque también es un libertario. Y luego José Luis ahora se da cuenta que ese no es un proyecto, y regresó de China diciendo que China no es comunista, porque venía tan impactado de China José Luis Moncada, que dijo, no, eso es tan bueno que no puede ser comunismo, y dijo que no es comunismo, ¿verdad? A pesar de tener un partido comunista de 100 millones de militantes, para José Luis Moncada no es comunismo, porque quieren negar hacia dónde está orientado ahora el desarrollo tecnológico, científico, social, y quien lleva la vanguardia es China. Pero fíjate, yo estuve justamente hace unos meses en Argentina. Muy bien. Las medidas drásticas, una economía reprimida completamente, pero hay algo interesante y te lo digo porque yo no es que anduve de turista. Claro. Y la gente me decía, son necesarias las medidas, no importa las medidas que tomen, vamos a salir. Sí, como cuando los un pueblo te cachurecos. apoya, y yo creo que nadie puede discutir, Es como los cachurecos. las elecciones ahorita las ganó las intermedias. Las de media, o sea, la ganó el partido de Milei porque la gente confía en lo que está haciendo Milei y son fenómenos políticos. Sí, de acuerdo. O sea, y hay que decirlo, Mel llegó con todas sus ideas revolucionarias y la gente creía en Mel en Pero el 2009, nunca insultando a los 2005, demás. 2005. Pero nunca insultando a los demás, nunca No, fue. insultar no, Bueno, es lo que no, hace- pero es lo lo que te que digo, hace. que son gente, o sea, cada quien, pero sí críticos y opositores. Sí, está bien ser oposición. Yo te digo esa forma disruptiva en la que los códigos normales del trato y de la educación se saltan, ¿no? Y se utiliza el insulto y la descalificación de manera permanente. Y entonces el independiente que no tiene tiempo para hacer análisis político porque está muy embuido en su propia Es que vida. mire, el independiente es aquel que no trabaja en el gobierno y que no depende, Yo que no está sé. expectante, creo yo. No necesariamente, la política, te digo, se comporta mucho como el fútbol, ¿no? Es una pasión. Y hay un montón de gente libre, que serán centenares de miles que no están en el gobierno y que viven la política con la misma pasión de como que si estuvieran ahí, pues, ¿verdad? Entonces, para ellos... ¿Hay malestar dentro de Libre? Claro que sí, claro que lo hay. Porque se tenía la idea equivocada. Primero, ni siquiera los gobiernos que llegaron por la vía de las armas en las revoluciones de la historia de la humanidad lograron hacer tantos cambios como lo hizo la presidenta Xiomara en 3 años y medio, ¿verdad? Te lo digo porque conozco los procesos de cerca. Ni Cuba, ni Nicaragua en su momento, ni la Unión Soviética, pues, ni China llegó a hacer la cantidad de cambios que se hicieron nosotros por medios democráticos. Sin embargo, la dirigencia libre quería cambios más rápidos, quería cambios estructurales como si no tuviéramos oposición, por ejemplo. Y en ese sentido es difícil, pues, entender que la correlación de fuerzas, aún teniendo el gobierno, no es favorable, pues, ¿verdad? No necesariamente favorable. El AMPA de la que hablábamos, el AMPA de los sectores financieros, de los bancos, de todos esos grupos económicos exonerados, es un capital fuertísimo. Imagínense que competimos con unas personas a las que el gobierno de Honduras le exonera diariamente 164 millones de lempiras, diariamente. Eso dejan de pagar diariamente la élite oligárquica. ¿Cuánto se puede pagar en propaganda, en grupos fácticos, en desestabilización con más de 164 millones de lempiras diarios? Cualquiera invertiría una cantidad, aunque sea el 10%. ¿Por qué no se, o sea, ustedes son gobierno? Sí. ¿Y por qué no se hizo ese cambio de regular las exoneraciones? Porque hay que ser realista. Las exoneraciones son válidas cuando hay una regulación y control del Estado. Exacto, y cuando tienen resultados. Y cuando tienen resultados. En eso, yo creo que todos, hasta los mismos empresarios, que aquí abusaron por falta de controles dentro del Estado. Así es. Y casi Pero ustedes son gobierno, ¿qué pasó? Bueno, porque tiene que pasar por el Congreso Nacional. Y ahí nunca tuvimos una correlación tampoco favorable. Eso es otra cosa que es importante volver a poner sobre el plano. Pero el presidente del Congreso es militante de Libre. Era militante de otro partido, ahora es militante de Libre. Nosotros no somos una bancada mayoritaria, tenemos una mayoría parcial dentro del Congreso. Tuvimos, mejor dicho, una mayoría parcial. O sea, la traición de Jorge Cáliz fue fuerte entonces. Fue fuertísima, se llevó 13 diputados, pues, ¿verdad? Nos dejó con 37 en la bancada, no menos, fueron 39 al final, ¿verdad? Porque solo 11 creo que se movieron, o menos 7. Creo que 7 se movieron al final, 43 quedamos nosotros. Pero imagínate, en ese ritmo de estar perdiendo y ganando diputados, nosotros, ni al principio teníamos, desde el principio Jorge además se manifestó contrario, entonces no se puede gobernar. Somos la sexta parte del poder local a nivel nacional, la sexta parte, solo 50 de 300 alcaldías. Somos 6 magistrados de 15, ¿verdad? Que supuestamente son afines a nuestro partido. Pero tienen el otro, fiscal pero general tienen no otro, es de nuestro partido. pero en la corte ustedes tienen gente que se plega a ustedes.
Sí, pero ya ves que toda la estructura judicial... El fiscal es de ustedes. No, es liberal. No, o sea, no, no. Bienvenido a el Zelaya, libre. Es de libre. Que era militante. Pero lo que te quiero decir es que no es cierto que tengamos un control omnímodo y que por falta de voluntad o de capacidad... Pero vemos ahí la sabiduría también del pueblo hondureño. Veníamos de un proceso anárquico en tiempo de Juan Orlando. O más bien la Hernández. ignorancia del pueblo hondureño. Exactamente, Porque pero ahora lo que hizo el pueblo hondureño fue, no le damos poder absoluto a ninguno, tienen que sentarse a negociar, y es lo que no ha habido en estos momentos. No, y no va a haber, y si el pueblo saca ¿No la lectura correcta, no, imposible. Bien, no miras cómo salieron corriendo el otro día porque les estaban aprobando la ley de justicia tributaria. Lo fueron a llamar, a despertar de la cama, vayan al Congreso, a frenar que se siga discutiendo la ley de justicia tributaria. Son diputados que trabajan para el interés bancario, son diputados que trabajan para los poderes fácticos. Entonces, ahí no hay ningún interés nacional, ni por cambiar el país, ni por hacer una oposición sincera. Ahí es entorpecer el gobierno de Xiomara, desestabilizar políticamente Honduras, tratar de hacer prevalecer un discurso conservador, atacar todas las acciones de Libre. Yo creo que en ese esquema y en esa lógica, por eso te decía, la oposición tiene muy pocas posibilidades de crecer, porque tiene cero propuestas, porque no tiene liderazgo y porque en 6 meses tampoco los van a desarrollar. ¿Qué es la opción que tienen? Patear el tablero. Y por eso han estado también la propia consejera, ¿verdad?, diciendo, Cosette López, diciendo que no hay capacidad para montar el proceso electoral. La persona que nos tiene que dar seguridad a todos los hondureños y hondureñas de que el proceso se va a llevar a cabo con transparencia, con verificaciones, con todo en orden, nos dice que no hay capacidad. ¿Por qué? Porque no está interesada en ser derrotada nuevamente en las elecciones. Y lo mismo pasa con el Partido Nacional. Si quien nos puede hacer frente es el Partido Nacional y esos son los dirigentes que tienen y esa es la estrategia que manifiestan, entonces nosotros tenemos de aquí a 6 meses 2 tareas: montar las elecciones y decirle al pueblo, hay que ir a votar, ¿verdad?, para que no vuelvan los conservadores. Pero ¿por qué Pepe Lobo dice que es Mel el que no quiere que haya elecciones generales? No, eso es falso, ¿verdad? Es falso. Es falso. Yo creo que Mel, el más demócrata político que vos has conocido, yo creo que es Mel Zelaya. El más demócrata. Yo no le conozco un acto de antidemocracia al presidente Zelaya. Así que, bueno, no solo quise quedarse en el poder, ¿verdad? No, hizo que por una consulta popular, no vinculante. Sí. Eso fue el gran crimen. Tenemos ya varios mensajes que vamos a compartir con ustedes, que nos ha escrito aquí. Dice: buenos días, ahora entendemos por qué Rick Simon, Cady y el familión solo fueron demagogias y propaganda barata para traer la Sisi. Si sabían que se estaba cocinando con Corion. Dice: la forma tan extraña como el gobierno ha manejado esta estafa da lugar a creer que hay gente ligada al gobierno a quien están protegiendo. A propósito, los 350 millones de lempiras que incautaron del MP y la OAVI, ¿dónde está el dinero? Eso nos dice Francisco Maldonado desde Choloma. Sí, bueno, totalmente equivocado, Francisco Maldonado. Primero, ¿verdad? Imagínense que la culpa es del gobierno y todas las instituciones financieras que tenían ese dinero. Banco Atlántida, Banco de Occidente, Ficosa, BAC. ¿Qué pasó con todas las instituciones? No se daban cuenta que alguien les metía 50 millones de lempiras. Pero también estaba la Comisión Nacional de Bancos. Sí, pero es que esos vienen después. Mira, que eso es lo que a mí me molesta, porque ponen al Estado primero. Ay, los privados lavando activos, porque siempre lavando Banco Atlántida, Ficosa, BAC, todos lavadores de Occidente, lavadores de activos, todos lavadores de activos. Pero es culpa de la Comisión Nacional de Banco y Seguro. O sea, por favor, pues, ¿quiénes son los delincuentes? ¿Quiénes recibían el dinero? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué denunciaron? Mira qué cosa. Ellos apadrinan a ese monstruo de Corium, ¿verdad? Y lo dejan crecer y lo ven crecer. ¿Cuándo se asustan? Cuando los ahorrantes de ellos mismos empiezan a sacar todo su dinero para meterlo a Corium. Entonces ahí sí se alertan, ahí dicen, miren, hay que actuar. Ahí se alertan a la Comisión Nacional de Banco y Seguro, porque se estaban descapitalizando. ¿Quiénes son los? Fíjate que nadie ha dicho banco. Y ahí está la gente del pueblo. Ah, es que es Libre, es que es Mel. Es que son los dirigentes. Lo que pasa que están metidos. Que por favor, la cuestión es mira, ¿por qué pagar esos 350 millones de lempiras? No, esos 350 millones son los que les encontraron a ellos en efectivo ahí. Y que decidieron que ellos los devolvieran. Cuando hicieron la intervención. Sí, se los devolvieron, pero. O sea, los dejaron para que los devolvieran. Sí, pero no los devolvieron. No, al final no, por un tema práctico, no se pudo. Pues en ese momento hubo una turba ahí que no permitió que se devolviera dinero. Sí. Porque para probar estafa tenían que demostrar que no le podían devolver todos los capitales ahorrados al pueblo. Entonces tenían que hacer que empezaran a devolver hasta que no tuvieran dinero para demostrar que estaba la estafa ahí, ¿verdad? Sí. Vamos con más mensajes.
Dice, buen día, pregunta el especialista en izquierda, dice que si el Partido Libre es un bien inmueble de alguien o es un partido de puertas abiertas al pueblo o como muy versado es porque les dicen izquierdistas o otros porque les dicen derechistas. ¿De dónde viene la terminología? Y que diga quién fue en la historia de la humanidad el primer socialista. Sí, eso es bien sencillo. Mire, izquierda eran todos los sectores opuestos a los sectores monárquicos en la Revolución Francesa. Cuando se hizo la Asamblea Nacional Constituyente en 1789, habían dos sectores en esa corte. Uno, que votaban y privilegiaban porque se mantuvieran los derechos de la monarquía por encima de los derechos del pueblo, y la izquierda, donde estaban los jacobinos, los girondinos y otras grandes cantidades de pensadores y de diferentes manifestaciones en esa misma asamblea que peleaban porque se acabaran los privilegios de la monarquía. Fueron los que mandaron a la guillotina ese montón de reyes ahí en Francia, ¿verdad? Entonces, a la propia María Antonieta. Entonces, cuando hablamos de izquierda, hablamos de aquellos que nos oponemos a los privilegios, de los que queremos que haya una sociedad más justa. Y cuando hablamos de derechas, estamos hablando de aquellas que quieren conservar esos privilegios. El primer socialista como tal, habría que ver quién fue, el primer movimiento socialista. La primera internacional socialista, sí, la de los trabajadores, la fundan Marx y Engels en el año 1871. Así que sí, por ahí, 1876 creo que es más bien, después de la Comuna de París, que es el 71. Así que por ahí creo que podríamos buscar por lo menos los primeros socialistas oficialmente organizados. Aunque las primeras manifestaciones obreras por derechos de los trabajadores se realizan en Londres en 1804, apenas iniciando la Revolución Industrial, cuando ya se empiezan a extremar las condiciones de explotación contra el obrero fabril. Sí. Tenemos ya varios mensajes, los voy a leer todos porque el tiempo también nos apremia. Dice, buenos días, Lic, y a ese gran amigo de la clase social trabajadora y pobre de este país. En cuanto a su pregunta, dos prófugos de la justicia aduciendo persecución política cuando es sabido que ellos son criminales, se hicieron y cometieron delitos pensando que la justicia no los iba a alcanzar. Y yo como pueblo estoy de acuerdo e inclusive feliz por lo que algún día estarán tras las rejas. Y si Mel está metido en esta persecución, tiene total apoyo de los que somos partidarios de Mel. Y en cuanto a lo político, esas jugadas políticas no nos importa y eso tienen que resolverlo los políticos, nos dice este televidente. Vamos con el otro mensaje. La corrupción no tiene partido ni rostro, nos dice este otro televidente. Gómez García dice, ¿por qué él está manipulando muchas instituciones para quererse quedar en el poder como dictador? Se quiere hacer dueño del país, dice, quiere meter preso a altos jerarcas sin tener la realidad, sino manipulando los poderes del Estado. Es lo que nos dice Gómez García. Dice, yo soy libre de corazón y fundadores de Libre Full Resistencia, pero me han decepcionado porque no hay medicamentos en los hospitales, especialmente los oncológicos. La gente se está muriendo de cáncer en el Hospital San Felipe, en especial mi madre, 6 meses sin recibir medicamentos, nos dice este más del 95% del cuadro básico y de otros medicamentos. Pero la gente en estos momentos se está quejando de pues claro, porque ¿cómo se llama? Los medicamentos oncológicos son los más caros, los más difíciles de adquirir para el sistema público. Pero nacional. 6 meses. Pero mira, vuelvo a lo mismo que te estaba diciendo, ¿por qué buscan el culpable en las instituciones públicas? ¿Quién encarece los medicamentos? ¿Quién nos priva de los medicamentos de que lleguen a la población? ¿No es acaso la farmacéutica? Y mira, el papel de la farmacéutica está como pero el gobierno es gestor, o sea, es gestor. De que no has visto las mafias de la farmacéutica, las veces que han saqueado el Seguro Social o las veces que saquearon en el periodo pasado el Hospital Escuela. Pero ya estamos en ese gobierno. Pues sí, pero lo que yo son te 3 digo... años y medio, ustedes ya van a cumplir 3 años y medio. En 3 años y medio vos no vas a recuperar 35 años de gestión estatal mermada, 35 años de efectos del neoliberalismo. Cuando vos querés hacer, vos no tenés ni manos. Cuando vos vas al funcionario público que está nombrado, vos lo puedes quitar y después el que viene y después el que ofrece de afuera, todo eso es ajeno, todo eso no lo puedes controlar. Para ir cambiando esas cosas se ocupa más de 3 años y medio. Y no estoy diciendo que por eso necesitamos el otro gobierno, es que para profundizar los cambios, para que lleguen realmente a sentirse por toda la población, necesitamos mucho más Estado y mucho menos mercado, que es lo que se ha estilado para gobernar en nuestro país. Sí, vamos con más mensajes. Dice Leonel Alejandro Flores Mendieta, saludos desde Villanueva Cortés, un saludo a Leonel que siempre está pendiente de Diálogo de Impacto, y también José Perdomo, saludo desde Barcelona, un saludo muy especial a usted,
nuestro compatriota que nos escribe desde Barcelona. Buenos días, dice, al ser Gilberto un directivo fundador y estratega de Libre, hoy por hoy, ¿qué mejoraría él en su partido? Dice, ¿qué oportunidad de mejora considera él es alcanzable? Gracias, saludos, atentamente Atilio Uclés. Vamos a leer pendiente los otros para que dé respuesta. Dice, María Leiva dice, ¿por qué le tiene miedo? Siempre le gusta vivir con las botas de los empresarios puestas en el cuello. Vive el Partido Libre, viva Mel, 100% hondureño. Apoyemos lo nuestro, viva Honduras, nos dice María Leiva. Dice, estos son los mensajes que tenemos hasta ahorita. Sí, yo mejoraría mucho en nuestro partido el tema de la formación política e ideológica. Cada vez necesitamos más cuadros formados. Nosotros con nuestros conocimientos, como avanza tan rápida la realidad global, nacional incluso, siempre son insuficientes para poder dar respuesta pues la más efectiva, ¿no? Hacemos lo que tenemos con las capacidades que tenemos y por eso esas capacidades hay que mantenerlas listas, pero además siempre en crecimiento, siempre aprendiendo un nuevo idioma, continuando una lectura, siendo muy disciplinados, porque la realidad demanda pues que tengamos mucho más inteligencia para enfrentar los desafíos que nos imponen. Sí. Para ti, ya casi estamos cerrando, sí. Definitivamente la oposición como se presenta como tal no es competencia para Rixi Moncada. Primero que no tiene una doctrina, no defiende una doctrina, ni siquiera defiende. Yo he increpado a muchos adversarios sobre el tema del liberalismo. Yo les recuerdo, los liberales de hace 200 años, los que crearon el sistema capitalista, peleaban contra el tema monopólico. Esa es una de las normas del capitalismo. Que la ideología del Partido Liberal es el monopolio, libre mercado, justicia social. Pero supuestamente antimonopolio, doctrinalmente antimonopolio, pero ya viste, en la práctica a favor de los monopolios y los oligopolios que hay en el país. Por eso doctrinalmente o se mejoran o se adaptan o hacen algo innovador, pues. ¿Cuál sería para ustedes la empresa ideal? La empresa es la que paga impuestos. O sea, cuando hablo de la empresa es el sector empresarial ideal. La que paga impuestos y paga salarios en base a ley. Esa es la empresa ideal, no es muy complicado. ¿Verdad? Porque el empresario hondureño no paga impuestos, ¿verdad? El empresario de élite, digo, el 99% del empresariado hondureño paga impuestos. El 99%. Para mí el 99% del empresario hondureño es el empresario ideal, porque paga impuestos. ¿Pero por qué el Estado no puede controlar ese 1%? Porque es exageradamente rico, exageradamente poderoso. Te voy a mandar unas gráficas de los niveles de concentración. Los capitales que ellos manejan son, bueno, imagínate, solo en exoneraciones, 66,000 millones de lempiras. Y eso no es lo que ganan ellos en explotación, y eso no es lo que ganan ellos comerciando, y eso no es lo que ganan ellos importando, porque han sido también los grandes importadores del país. Pero yo tengo entendido que una exoneración es aprobada previamente. Claro, pues sí, fue aprobada por el gobierno de Juan Orlando Hernández y además con concesiones de 20 a 30 años. ¿Ustedes no pudieron hacer control de las exoneraciones en este periodo? No se puede, porque depende del Congreso Nacional, por eso. Si dependiera del Ejecutivo, el primer día se hubieran ido. Si la CICI dependiera del Ejecutivo, el primer día hubiera venido también. Porque esa ha sido la voluntad de la presidenta y esos han sido los esfuerzos que el gobierno ha hecho para que haya transparencia y para que haya investigación y justicia en nuestro país. Pero Mel es el culpable. Pero Mel es el culpable. Es culpa de Mel. Muchísimas gracias, Gilberto. Esperamos que el programa haya sido tan entretenido. Mire, lo hago en forma de jocosidad, pero la verdad es que eso, la política es lo que nosotros tenemos, es lo que tenemos que aprender a analizar. Tenemos que ser tolerantes. O sea, somos 9.5 millones de hondureños, 9.5 millones de hondureños que tienen su propia verdad, que tienen su propia ideología y lo más importante, yo les digo ahora, ni para el norte ni para el sur, porque todos los países están en convulsión, así que nos toca quedarnos y aprender a convivir. Y yo creo que eso es lo que tiene que aprender nuestra clase política, por eso es muy importante que usted en estas elecciones conozca a su candidato y sea consciente, no vote ni se deje ir por propaganda. Yo siempre digo algo, no vote por una persona que usted no conoce. Eso es. Para que no tenga arrepentimiento después. Muchísimas gracias por la atención. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Gracias a Gilberto por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Continúen con la programación de BTV, que yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.